Los objetivos de nuestra práctica son conocer el funcionamiento y las características principales de la máquina de termoformado de plásticos, montar y calibrar la pieza a termoformar y finalmente realizar el proceso de termoformado y determinar los parámetros a ajustar. Durante la práctica tuvimos que esperar a que la lámina de plástico se pandeara. Esto primero se le aplicó calor para que se pandeara y pudiera alcanzar la temperatura deseada. Posteriormente, la persona que nos guió durante la práctica dijo que era momento de bajar la placa. La bajó y se hizo al vacío. Pudimos observar que las piezas o las herramientas que colocamos en la parte de abajo se quedaron formadas en la lámina de plástico. Algunas de las características de la máquina termoformadora de plástico es que integra componentes mecánicos y eléctricos, además de que está diseñada para calentar el material, que en este caso fue la lámina de plástico, para posteriormente darle una forma. Este tipo de máquinas son confiables y compatibles. Cabe mencionar que el precalentador eléctrico y el calentador de placa multizona son sistemas que operan de manera independiente. Este tipo de máquina termoformadora de plástico se caracteriza por un bajo nivel de consumo de aire y energía. Requiere de poco espacio y un costo de labor mínimo. Lo primero es acomodar la lámina de plástico conforme a los bordes de la termoformadora y asegurarnos de que quede bien alineada. Se recomienda tener 2 grados como mínimo como ángulo positivo respecto a la vertical para facilitar el desmolde. También todos los moldes deben ser sólidos. No se debe hacer un termoformado con una pieza frágil para evitar que se deforme debido a la presión que ejerce el vacío de la máquina termoformadora. La base del molde debe ser plana y el molde puede ser positivo o negativo. Cabe mencionar que la altura máxima del molde es de 15 centímetros y además se considera delgada una lámina con espesor menor de 1 milímetro. El proceso de lijado debe llevarse hasta el papel de lija número 600. El material que se usó esta vez para hacer el proceso de termoformado fueron las láminas de PET. Este tipo de plástico es de los más comunes para este proceso, ya que tiene las propiedades de tener buena resistencia química, es maleable, tiene alta rigidez y dureza y se puede usar en muchas industrias, textil, automotriz, alimentos, entre otros, y es totalmente reciclable. Las marcas de rechupe son defectos que se presentan en las piezas debido a la falta de material o a una elevada temperatura. Otro defecto puede ser el alabeo. El alabeo de una pieza plástica corresponde a la distorsión que se presenta como respuesta a esfuerzos residuales internos, asimismo como a los esfuerzos a los que es sometida por presiones de contacto. México es el tercer consumidor de envases de plástico a nivel mundial, pero es el primero en reciclaje a nivel Latinoamérica, lo que coloca a México como uno de los países más importantes en el mundo en el tema del reciclaje en el PET. El termoformado ayuda mucho a esto, ya que una vez reciclado, los envases de PET se pueden formar nuevamente las láminas y volver a ser utilizadas. Con la realización de la práctica de termoformado de plásticos pudimos observar que este proceso consiste en dar forma a una lámina de plástico a partir de calor y vacío. En este tipo de procesos es importante tomar en cuenta la temperatura y la presión.
ya que de estos depende si queremos evitar que en la lámina de plástico se formen deformaciones o se funda por completo la lámina en el proceso. Como diseñador industrial, el proceso de termoformado es muy útil, ya que ayuda no solamente a crear empaques, sino a la fabricación de componentes y otros elementos de nuestros diseños en plástico. Cada proceso en la industria es muy importante. En este caso, el de termoformado es una herramienta muy útil para aquellas empresas que se dedican a producir envases o ciertos materiales que únicamente necesitan poco material. Este proceso nos ayuda a optimizar recursos y darle un uso adecuado a todos los plásticos. De hecho, se están implementando algunas operaciones con biopolímeros. El termoformado en plástico es uno de los procesos que, para mi opinión, es de los más importantes dentro de la industria, ya que te facilita mucho tiempo y es viable. En esta ocasión usamos el plástico PET, que es uno de los plásticos más fáciles de usar y que es más común entre todos, y puedes usarlo en industrias automotriz, alimentos, textiles, entre otras. Bueno, durante esta práctica pude darme cuenta de la importancia del termoformado en la industria en general y más en el ámbito de diseño industrial, en el cual nos encontramos día a día con productos termoformados y también con empaques termoformados, que es algo en lo que se usa mucho. La mayoría de los productos vienen empacados en termoformado, y también los productos termoformados que de cierta manera, plásticos, que de cierta manera son de una manera de producir bastante rápida, ya que el termoformado, pues después de termoformar básicamente está lista la pieza. Y bueno, yo ya había termoformado antes y en verdad que es un proceso muy sencillo. Teniendo la termoformadora es un proceso barato y muy útil en todos los aspectos, ya que puedes hacer tu producto termoformando, repito, y también los empaques termoformados siempre son una solución bastante simple para poder presentar un producto ante el usuario. Y bueno, creo que la práctica fue muy interesante y de importancia, ya que pues sí, todos los productos en el mercado tienen procesos como estos. Pues creo que fue de mucha importancia que hubiéramos aprendido este proceso, ya que como ingenieros o como diseñadores seguramente vamos algún día a ocupar este proceso para nuestras vidas profesionales. El formado es importante, ya que este nos ofrece una solución económica y nos puede ayudar a producir objetos y productos en masa con una gran calidad plástica. Productos utilizados principalmente en la industria automotriz, en la medicina, para crear empaques, entre otras soluciones.